¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión te traigo un análisis que hice sobre los archivos que ya hemos venido analizando sobre la tasa de nupcialidad en México. Ahorita estoy jugando con estos valores ya descargados desde el INEGI para poder hacer la conexión entre Golang y entre DocTV. DocTV, que lo hemos estado analizando en un video anterior, únicamente te dije en general cuál es, qué es DocTV, en dónde es más fuerte, para qué sirve, y en esta ocasión te traigo la parte práctica. Si bien es cierto que con un lenguaje como Python es más fácil instalar el módulo, la librería, hacer la conexión a tu base de datos en DocDB y poder jugar con los datos. Pero yo lo quise llevar a otro nivel. Ya sabes, estoy practicando con Golang, y también para que tú, si tienes la curiosidad de poder practicar con este lenguaje de programación, lo vas a encontrar bastante retador y bastante interesante. Entonces, qué fue lo que estuve realizando? Digo, te voy a dar toda de manera rápida para que nos vayamos un poco rápido y el video no se alargue tanto, pero lo más importante es lo siguiente. En mi base de datos generé la tabla de matrimonios, no tenía nada. ¿Y qué fue lo que hice? Ejecuté este comando, hice el create table basado en la consulta a un archivo que no se encontraba en ese directorio, sino que se encontraba, no, se encontraba en otro lado, y bueno, lo pude ejecutar. Ahorita generé la tabla como matrimonios, y después de eso, de haber ejecutado, esa tabla se generó en la base de datos, y bueno, viene con estos campos que es columna, indicador, área geográfica, año y total de matrimonios. Después de haber hecho eso, ya generada la tabla, bueno, aquí vienen todos los registros, vienen las columnas y vienen los campos que justamente empecé a ocupar para esta práctica, que fue el campo del año y el total de matrimonios. Ok, entonces para poder hacer esta práctica, lo importante es poder desconectarnos de nuestra base de datos, porque por lo que estaba viendo es que tener varias conexiones al mismo tiempo hacia lo que debe es bastante complicado. Te rebota la conexión, pero sí se puede solucionar. Si tú, por ejemplo, tienes un proceso en Go y tienes la conexión ahí, pero necesitas hacer inserciones, updates, deletes, puedes únicamente estar manipulando esa misma base de datos. Para ocupar otra, todavía no lo he verificado, no lo he descubierto, pero pues más adelante igual y te lo presento. Bien, y para rápido, hay algo interesante que estuve revisando, es que necesitamos generar un archivo proto, código proto, para poder establecer una conexión buena hacia DocDB. Bien, pero lo importante es que también necesitamos tener un compilador en C para poder generar esa conexión con DocDB, y ya luego poder ejecutar consultas, conectarnos a la base de datos y generar consultas. Los archivos más importantes es el DocDB DDL, y necesitamos docdb.h y docdb.hppp. Y el docdb, ya con eso nos va a ayudar para poder hacer la conexión. Después de eso, para poder conectarnos, necesitamos un archivo proto. Este archivo proto, una carpeta proto, y esto es lo que contiene. Viene la sintaxis, el paquete de enuncialidad, dónde dónde va a ir a buscar, dónde va a generar estos archivos, este código, que son el punto .pb,
y los .pb, que va a ser en nuestra carpeta de nupcialidad, ahí los va a generar. Y necesitamos pasar un struct, declararle cuáles son los campos que vamos a utilizar. En este caso yo voy a ocupar el año y el total de matrimonios. Ok. Y eso también nos va a servir mucho para poder hacer conexiones GR, gRPC para poder hacer nuestras aplicaciones de datos y mandar datos hacia el servidor de una manera más eficiente y más sencilla. También lo vamos a ver mediante sockets. Y por acá tengo la conexión hacia DocTV, que es esta. Básicamente es hacer estos imports para poder ocuparla y ocupar el ODBC, que es el driver para Go, generar el struct para hacer la conexión, enviar unos comentarios, definir cuál es el path donde se encuentra mi base de datos y si devuelve bien el error, capturar los errores y si no, pues no, pues me va a mandar error al abrir el ODBC o si no, se va a conectar y me va a retornar la conexión. Después de eso, generé el archivo de nupcias donde generé un struct nupcias con los campos que voy a utilizar, año y total de matrimonios, y unas variables año anterior y primer registro. Esto para poder ir un poquito más allá y generar los cálculos en donde esta es la salida. Tenemos que hay que hacer el cálculo del año actual y el año, sacar la diferencia del año actual y del año anterior para conocer si hubo una disminución o un aumento en la tasa de matrimonios. Hago for para poder iterar sobre todo ese dataset y después ya generar las reglas de negocio para poder conocer si hubo una disminución o un aumento en la cantidad de matrimonios. Bien, entonces lo voy a ejecutar. Bueno, primero voy a desconectarme, ya estoy desconectado de mi base de datos y voy a ejecutar el código. Entonces lo ejecuto y me va a iterar. Únicamente me va a traer el año y el total con el cálculo de si disminuyó o aumentaron los matrimonios de acuerdo a ese año, ¿no? Con base en el año anterior, si aumentaron o disminuyeron. Entonces, ahorita un momentito en lo que se ejecuta, en lo que se ejecuta el código, en lo que compila, y vamos a ver el resultado. Bueno, la salida, más que nada. Bien, ahorita ya tenemos la ejecución del programa, lo voy a volver a ejecutar. Ya tenemos la ejecución del programa y bueno, tenemos el reporte de nupcialidad. Tenemos que en el año 2000 hubieron un total de 707.442 registros. Este es el registro inicial, no necesitamos compararlo con nada, pero los siguientes sí, como por ejemplo el 2001 que hubieron 665.434 matrimonios y hubo una disminución de 41.988 matrimonios con base en el año 2000 y en el año 2002 tuvimos 616.654 matrimonios, hubo una disminución de 48.780 matrimonios con base en el año 2001. Así nos vamos hasta el 2003, pero hubo un aumento en el 2004 según estos datos del INEGI, donde tuvimos en el año 2003 58.584.142 matrimonios y en el año 2004 600.563 matrimonios, se aumentó
aumentaron 16.421 matrimonios. Y bueno, esa es la práctica para poder ir analizando todas las herramientas que tenemos hoy en día para poder hacer analítica de datos, para poder hacer ingeniería de datos y ahorita ya nos estamos percatando que si es posible hacer este tipo de conexiones para utilizar estas bases de datos que son un poco más nuevas, más avanzadas, más modernas, pero únicamente es ir practicando, ¿no? Eh, para poder tener una visión más amplia de todo el stack tecnológico que tenemos hoy en día y también nos va a ayudar mucho para poder, para el gobierno de datos y pues nuestra calidad, ¿no? Más que nada, ver, definir cuál es el tipo de dato que tenemos, si estos registros vienen nulos, vienen nulos, cómo los vamos a atender, cómo se van a atender. Entonces, eso es una de las ventajas de Golang. De las desventajas de Golang es que no tiene digamos, un soporte tan grande como otros lenguajes de programación, así que te vas a encontrar con muchos dolores de cabeza, las configuraciones, instalar el compilador de C, porque corre sobre C, para poder hacer conexiones rápidas hacia bases de datos como DocDB. Pero de ahí en fuera, una vez que lo tienes dominado, tienes generado tienes descargadas esas dependencias, ya vas a poder practicar y hacer tus programas, tus análisis más rápido y más eficientes, porque ya le vas a agarrar el hilo. Bueno, entonces esa es la práctica, ese es el descubrimiento. Igual si quieres que se ahonde un poquito más, déjalo en los comentarios y también haré ese video para tener una conexión pues más detallada. Y si no, más adelante ya lo verás. Entonces hasta la próxima.